Entonces vamos a irnos bien rápido porque el doctor Name avanzó mucho y tenemos poco tiempo, así es que esto de la historia ya lo hemos conversado, la cirugía endoscópica o full endoscópica no tiene nada de nuevo. A mí todavía me sorprende cuando a muchos cirujanos uno le habla de estos temas y siguen con los argumentos de cómo va a sacar una hernia por un tubo tan chico, pero en fin, eh, no es fácil convencer al que no quiere convencerse. Por eso que de nuevo esto no tiene nada. El famoso triángulo de Camping, que fue bien detallado hace poquito por José Antonio. El doctor Tony Young, que tuve el placer de conocer, un gran innovador, fue, creo yo, el primero que hizo algo full endoscópico. Eh, para los ortopedistas, esto es una cosa que uno nace con la endoscopia. La rodilla, el hombro, uno en su especialidad, yo hice mi especialidad hace 25 años, eh, el endoscopio era parte de la formación. Por eso que para los ortopedistas, pasar de una endoscopia de rodilla que yo hice mucho tiempo a hacer una columna, no era algo diferente de lo que uno ya conocía. En ese sentido, eh, como los millennials son nativos tecnológicos, los ortopedistas somos nativos endoscópicos. Entonces, para nosotros es muy normal sabernos manejar y triangular con el endoscopio, cosa que a un cirujano que ya tiene su trayectoria le cuesta un poquito más. Pero, insisto, en mi experiencia de llevar muchos años haciendo docencia, la clave para aprender esto es querer aprenderla. Cuando uno tiene ganas y un poco de ayuda, no es una cirugía difícil de aprender. Y hoy en día, en que cada día somos más los cirujanos que hacemos endoscopía y que nos gusta, siempre estamos dispuestos a enseñar y así se puede aprender con mucha más facilidad. El doctor Rutten, ya mencionado, es nuestro profesor. Yo aprendí con él y el doctor Comp hace ya muchos años. Y bueno, hemos creado, junto con Rebus Pine, y yo soy instructor, toda una metodología de aprendizaje, y eso es bien importante porque muchas de las críticas que se le hizo o que se le hace hasta el día de hoy a la cirugía endoscópica es porque, bueno, al principio no estaba sistematizado, no había mucho estudio, el cirujano que aprendía a hacer full endoscopía lo hacía como creía que se hace, y se indicaban cirugías en cosas que hoy sabemos que no se deben hacer. Entonces, el problema no es de la herramienta, sino que el que usa la herramienta. Entonces, a lo largo de la mañana, y eso es una cosa muy importante, queremos dejarle súper claro para qué sirve la full endoscopia y para qué no sirve. Y bueno, el doctor Rutten eh, popularizó o creó este abordaje extremo lateral, que fue la primera posibilidad que se tuvo por vía full endoscópica de resolver problemas dentro del canal. Los abordajes previos, como el del doctor Young y muchos otros cirujanos de esa época, hacían un abordaje adentro del disco, el in-out. Trabajaban dentro del disco, quitaban un poco de presión, pero no se iba a tratar la patología, por eso que los resultados eran mixtos y en general no eran muy buenos, especialmente en fragmentos herniarios que eran muy importantes. Rápidamente, es bien diferente hacer una cirugía endoscópica asistida a un sistema full endoscópico. Los conceptos son muy diferentes. La gran ventaja de la cirugía full endoscópica es obviamente tener una cámara 4K, pero en el interior del cuerpo, pero en un ambiente acuoso. La irrigación permite generar un espacio que se puede iluminar y recién ese es el momento en que uno puede introducir una óptica y mirar con mucho detalle toda la estructura anatómica. La cirugía full endoscópica es muy diferente a la cirugía abierta. Yo, como muchos cirujanos, partí con cirugía tradicional abierta, después hice microquirúrgica, alcancé a ver tubular con endoscopía asistida, pero el poder introducir una cámara en un ambiente acuoso, en que no hay un sangrado por la presión de la irrigación, permite poder mirar las estructuras anatómicas no solamente desde la superficie hasta la profundidad, como nosotros estamos acostumbrados en cirugía abierta, sino más bien introducir la cámara o los ojos de uno debajo del nervio, en el disco, estar a 1 milímetro del disco, de las raíces, y con eso poder ver con detalle cualquier patología y por ende, si tenemos una mejor visualización y los movimientos todos son muy cuidadosos y muy amplificados, eh, claro, uno puede cometer errores y tener complicaciones por la manipulación, pero bueno, cuando uno logra una curva de aprendizaje y la hace bien, uno no es infalible, pero se vuelve
bastante poco probable o improbable que uno vaya a lesionar. Entonces, lo básico, hay muchas casas comerciales que ofrecen endoscopios. Yo trabajo con RiboSpine, aprendí con ellos y la verdad es que me gusta el instrumental. No he tenido experiencia con otras compañías, pero en abordaje foraminal es más o menos lo mismo. Es un canal de 4,1 milímetros y la longitud es 207 milímetros, lo que nos permite tener una buena distancia, sobre todo en pacientes bastante obesos. No me ha tocado un paciente que yo no lo pueda operar por vía foraminal porque es tan obeso que no me llega el endoscopio. Súper importante, no es un endoscopio redondo, es ovalado, y eso permite que al introducirlo en nuestra vaina de trabajo haya un espacio entre el endoscopio y la vaina que permite la salida de la irrigación. Se habla siempre de la bomba, del control de presión. Bueno, la verdad que yo nunca he usado bomba, y no la ocupé nunca porque yo cuando partí no existía la bomba y bueno, uno se acostumbra a operar de una manera eh, y uno puede garantizar con o sin bomba, que no vamos a generar una presión intracanal tan importante que vayamos a generar alguna lesión neural o todas las otras complicaciones que conocemos. Lo otro importante de esta vaina de trabajo es biselada. El bisel es esencial porque es como nuestro ayudante, nuestro separador. Uno no solamente trabaja dentro de este canal de trabajo, sino que el bisel me permite separar estructuras, lo más obvio, la raíz nerviosa dentro de la cirugía, pero además me sirve como desperitizador y esto es especialmente eficiente y uno lo usa mucho en la cirugía abierta interlaminar. La transforaminal es un poquito diferente, ya lo vamos a ir viendo durante la mañana, pero este bisel es esencial. Yo partí hace 20 años con mi primer endoscopio de una compañía que ya no existe y los biseles eran ovalados, redondos, planos, no había posibilidades de desplazar nada. Bueno, en esa época solo se hacía transforaminal, pero desde que apareció esta técnica con el bisel, la ayuda es gigante. La radiofrecuencia, y también lo mencionaron previamente, bueno, la zona en que genera calor, ya a 1 o 2 milímetros de la estructura que uno está coagulando, permite o evita daño, obviamente daño en las raíces nerviosas, pero además si agregamos que estamos en un ambiente acuoso, no daña, no es como en el bipolar, y ni hablar del unipolar, que uno deja una zona como carbonizada, uno coagula encima de la raíz y regularmente hay que hacerlo, sobre todo en estenosis, para coagular los vasa nervorum, y no salta la raíz nerviosa. Ahora, evidentemente, uno no se queda pegado a la raíz coagulando. Son toques menores en el trayecto de un vaso, un capilar que uno esté viendo, y no va a tener ningún problema ni de calor, ni de problemas actínicos en el disco, o en la raíz, o problemas por eso. Pero de nuevo, no es que uno se quede pegado con el coagulador sobre la raíz. Necesitamos mucho instrumental. La verdad es que la cirugía full endoscópica hace exactamente lo mismo que la cirugía abierta y los instrumentales son adaptaciones para el endoscopio de los instrumentales normales. O sea, tenemos Carrison con cualquier cirugía, tenemos Clauer y bueno, el instrumental que es diferente, que llamamos micropunch, y en cirugía artroscópica de rodilla llamamos basket, porque tiene la forma como un canastillo de básquetbol, que es nuestra tijera. No se puede hacer cirugía descompresiva en canal lumbar o cervical sin fresas motorizadas. Esta es una cirugía que no es mecánica manual, sino que es automatizada con un motor, porque los instrumentales son pequeños. La Carrison más grande, que está en el set de descompresión, tiene 4,5 milímetros. Eso es imposible que uno vaya a descomprimir, sobre todo cuando tenemos esas facetas hipertróficas. Por lo tanto, en la curva de aprendizaje, y por eso que uno pide y enseña, no parta con estenosis, porque necesita aprender a usar la fresa. Y la verdad que técnicamente la fresa es complicada, porque no sé si se alcanzan a ver aquí la imagen, el brazo o la pieza de mano que está copiada o adaptada de la cirugía de artroscopia de rodilla, es muy larga, la fresa es muy larga, entonces uno está trabajando en una posición bien incómoda porque tenemos una pieza de mano de esta manera, el paciente está acá y uno está a una distancia bastante larga del paciente, a diferencia de una fresa Midas en que uno está muy cerca. Entonces, la manualidad es bien difícil y por eso que uno dentro de la curva de aprendizaje le dice, oiga, vámonos de a poco,
evidentemente cuando hacemos los pasos prácticos siempre enseñamos a usar la fresa más como una demostración de lo difícil que es y un poquito para demostrar y enseñar, oiga, váyase de a poco, siga los pasos, haga la curva de aprendizaje y con eso uno le puede garantizar al cirujano que está aprendiendo que no va a tener grandes complicaciones. Hoy en día es mucho más fácil aprender a hacer este tipo de cirugía. Cuando a mí me tocó empezar, que fue por allá por el año 2004, 2005, no habían centros de formación. Uno iba a un curso, alguna vez estuve incluso aquí en el CLEMI, y a uno le entregaban el endoscopio, el paciente, mire cómo se hace, y después uno llegaba a su país y bueno, y cómo uso el endoscopio con el paciente cuando no he visto nunca una cirugía en vivo. Hoy en día hay cursos, y siempre menciono Rigospine, yo soy miembro de ellos, porque hemos diseñado un método para aprender que ha sido en base a la experiencia de nosotros que partimos solos, finalmente. Entonces, bueno, vámonos a lo importante de esta presentación, que es el abordaje transforaminal, y bueno, lo dividimos en tres fases, digamos. El abordaje posterolateral, que es el abordaje clásico que hemos mencionado que no sirve para trabajar en el canal y evidentemente no sirve. ¿Pero para qué sirve? Bueno, estamos llenos de pacientes con patología en el foramen L5-C1 y esa es la indicación de este abordaje. No podemos hacer un abordaje lateral en L5-C1 por la ilíaca. Después tenemos el abordaje lateral, que lo utilizamos para las hernias paramedianas o medianas, y el abordaje extraforaminal, que es fundamentalmente para las hernias extraforaminales y la estenosis del foramen. Entonces, rápidamente, ¿qué podemos hacer por vía transforaminal? En las líneas verdes lo podemos ver. Cualquier patología que esté en el foramen bajo el pedículo superior o sobre el pedículo inferior puede ser abordado por transforaminal. L5, S1 no se puede hacer transforaminal, excepto la patología del foramen a través de un abordaje posterolateral. Por lo tanto, y esta es la explicación de por qué la cirugía transforaminal dentro del porcentaje de lo que uno hace es tan baja, es porque la mayoría de la patología está eh, para ser abordada por vía interlaminar, y eso le pasaba a los cirujanos antiguos o lo que empezamos, era bien poco lo que podíamos hacer por vía transforaminal, y la gran revolución llegó cuando el doctor Rutten inventó el abordaje interlaminar, y hoy en día es probablemente el 80 o 90% de la patología que uno hace. Entonces, rápidamente, el abordaje posterolateral se hace, y más o menos todos lo sabemos, midiendo centímetros desde la línea media, 10, 12 centímetros, y de ahí introducimos la guía y el endoscopio, que entra a 45 grados y es muy buena para hacer cualquier trabajo dentro eh, del disco. Pero, ¿qué patología hay dentro del disco? Mm, No lo que nosotros tratamos o queremos tratar. En cambio, los abordajes laterales no se miden en centímetros, sino que se trazan unas líneas que nos permiten hacer una entrada en que el endoscopio, y esto es lo importante, entra en una angulación entre 0, 15 o 20 grados. ¿Qué significa eso? Que estamos entrando en forma paralela al anillo, al disco, al anillo posterior. Por lo tanto, si vamos a tener una patología mediana o paramediana, al entrar con este ángulo vamos a estar dentro del canal y nos vamos a enfrentar con la patología literalmente de frente a nuestra endoscopia. El abordaje extraforaminal es una adaptación del anterior. La única diferencia es que en vez de trabajar en el foramen, vamos a estar trabajando extraforamen y es bastante más desafiante porque cuando estamos en el intraforamen, el endoscopio está un poco afirmado dentro de este espacio que es bien reducido. En cambio, en el extraforamen, y ahí se parece un poco a lo que hacemos interlaminar, el endoscopio está absolutamente libre y si no tenemos habilidad, es bien fácil que uno se salga de la zona de trabajo y a diferencia de interlaminar que uno se sale y vuelve a entrar rápidamente, en el transforamen hay que hacer toda la técnica radioscópica nuevamente de la aguja guía, el dilatador, y eso hace bastante dificultosa la etapa. ¿Ah? Por eso que en mi experiencia, y bueno, todos los cirujanos tenemos nuestras anécdotas, yo siempre encontré mucho más difícil y más desafiante la etapa inicial el abordaje transforaminal que el interlaminar. Entonces, los 15 grados. Entonces, rápidamente, ¿cómo determinamos el punto de entrada? Y como les mencioné, no es por centímetros. Uno traza en una radioscopía lateral dos líneas. La línea roja,
que es posterior al proceso articular, y la línea verde, que es posterior al proceso espinoso. La línea roja, evidentemente, es más anterior, por lo tanto, si estamos trabajando en niveles muy altos, L2, L3 o L3, L3, L4, hay posibilidades, porque estamos entrando muy anterior con la aguja y con el endoscopio, dañar el riñón. Por eso que esta línea roja más bien se recomienda en el segmento L4, L5. Y esto es lo que les menciono, L4, L5, la línea roja que está señalada acá, a ver si logro, esa línea roja, si trazamos ese ángulo de 15 grados, vamos a entrar directamente adentro del canal, bajo la raíz o sobre o a la altura del anillo fibroso posterior. Si hiciéramos eso en L2, L3, por la angulación, perfectamente podríamos atravesar el riñón. Por eso es que se recomienda, mientras más cefálico, más posterior el abordaje. Además, bueno, en los forámenes más altos, la ventana es tan grande que uno incluso podría hacer un póster lateral y trabajar para mediano. En mi experiencia tengo muy poquitos casos sobre L3, L4, L1, L2 no me ha tocado nunca. Súper importante en la planificación durante el procedimiento que las placas vertebrales estén absolutamente paralelas en el rayo AP y lateral. Esto nos garantiza que la colocación de la aguja sea perfecta y, insisto, lo difícil de esta cirugía es la colocación de la aguja. Entonces, volvamos a la práctica, a la técnica. Primero en AP trazamos una línea paralela al disco. Eso nos va a dar una línea que es vertical. Trazamos la línea horizontal, que es en rayos lateral, la verde o la roja, y la intersección de esas dos líneas es el punto de entrada. Cuando hacemos lateral, como tenemos que ir por centímetros, uno introduce la aguja en varios puntos en la piel, porque no es fácil a la primera llegar directamente a la zona de trabajo. En cambio, en esta, con la intersección de esas dos líneas, sabemos que estamos en el punto de entrada preciso y podemos hacer la incisión. Entonces, la técnica y tiene su cosa muy estandarizada. Yo siempre digo, no cambie la técnica, no invente, sigue las instrucciones, porque el que inventó esto hace miles de casos, hace 20 años. Entonces, los movimientos, y es muy importante, de la aguja son en anteroposterior. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la línea pedicular medial. ¿Por qué esa línea? Porque de ahí hacia medial ya vamos a tener la raíz y el saco. Entonces avanzamos la aguja en anteroposterior hasta llegar a esta línea y ahí hacemos el control en el lateral. Entonces, si el lateral, nuestra aguja está a la altura de esta línea, que es el anillo posterior, significa que estamos bien ubicados. Supongamos que en anteroposterior yo estoy en este punto, la línea pedicular medial, pero mi aguja está por aquí, por la faceta posterior. Significa que el abordaje quedó muy hacia posterior, o sea, me faltó esta angulación de 15 grados. Al revés, si en antero-posterior estoy muy bien, línea pedicular medial, pero mi aguja está dentro del disco, significa que me fui muy anterior y claro, voy a entrar al disco, pero yo no quiero entrar al disco, quiero entrar al canal. ¿Por qué es tan importante no pasarse de esta línea? Porque si resulta que me paso la línea y llego a la altura de la espinosa y el lateral, mi aguja está por aquí, significa que me metí con aguja y todo a través del canal. Y claro, quizás no pase nada serio con una aguja de 1,2 milímetros, pero no se debe hacer. Entonces aquí rápidamente la técnica. Primero la aguja, el trocar espinal, se retira el trocar y se deja una aguja guía. Sobre esa aguja guía el dilatador y como lo enseñamos siempre en los pasos prácticos, esta aguja es muy fácil de doblar. Entonces cuando uno introduce el dilatador y no mantiene la distancia, o sea, el ángulo, y empezamos a hacer como un bending dilatador, vamos a doblar la aguja y vamos a tener que partir todo de nuevo. Entonces avanzamos este dilatador hasta la misma línea pedicular medial. Como ya confirmamos el lateral que estamos a nivel del anillo posterior, podemos introducirla 1 o 2 milímetros dentro del disco para que quede un poco más firme, pero no se recomienda introducirla mucho eh, por varias razones, pero si yo introduzco mucho el dilatador y tengo una hernia y entré justo con el dilatador donde está la hernia, cuando entre a operar no voy a encontrar hernia, porque la voy a haber empujado hacia dentro del canal. Y pasa. Entonces, sobre este dilatador, como colocamos la vaina de trabajo. Y como les mencioné, el canal de trabajo es biselado.
y ese bisel es muy importante para trabajar, pero también puede producir un daño en la raíz al momento de entrar en el triángulo de Campbell. Por eso es que el bisel tiene que estar orientado hacia posterior y de nuevo lo mismo, los avances del dilatador y de la vaina de trabajo son en anteroposterior, entonces uno avanza con esta camisa biselada hasta que sienta la faceta. Cuando se siente la faceta con el bisel, tenemos la faceta y tocamos con el bisel, es el momento de rotar. Al hacer esa rotación tiene que ser a caudal para que evitemos que con el bisel, si le rotamos hacia cefálico, le peguemos a la raíz. Por eso que es hacia caudal. Y de nuevo, ¿por qué el bisel así? Porque si entro con el bisel hacia anterior, con el mismo bisel le voy a estar pegando a la raíz y es una cosa que puede ocurrir. Entonces, no olvidarse de ese pequeño, gran detalle. Esta es una cirugía llena de detalles. Si uno es bien estructurado y sigue el paso como está descrito, la verdad es que no hay cómo hacer mal la cirugía. Y vuelta a lo mismo, a mí que me tocó aprender un poco, hágalo usted mismo, uno se demora mucho más en esa curva de aprendizaje autoaprendida y después cuando uno empieza a ver a los profesores que inventaron esto y uno dice, si me hubieran enseñado esto el día uno, pucha, que me habría ahorrado problemas, dolores de cabeza y estrés. Pero bueno, eso ya fue y siempre lo entrego como anécdota. Entonces, bueno, empujamos esta vaina de trabajo. Desde mi punto de vista, en esta imagen, la vaina está muy avanzada porque está hasta la línea del proceso espinoso. Yo sugiero que el bisel que se ve aquí no sobrepase 2 o 3 milímetros medial a la línea pedicular medial. Si avanzamos mucho con la vaina de trabajo y el bisel, vamos a estar destruyendo la anatomía que nos permite ubicarnos en el foramen vía fulendoscópica, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, cuando recién entramos con el bisel, lo colocamos en la posición que corresponde, colocamos el endoscopio, esta es la imagen ideal que no vamos a encontrar. Entonces uno se va a encontrar con un montón de grasa, restos de músculo que fueron atravesados por el disector, va a estar sangrando, en fin, no vamos a encontrar nada de esto. Entonces ahí la técnica se va a mostrar en el video, vamos a ir limpiando y vamos a encontrar esta que es la estructura más importante, que es nuestra línea horizontal, que es el ligamento longitudinal posterior. Si encontramos esa línea, la cirugía va a seguir sola. ¿Por qué? Porque hacia posterior, y imaginemos que esto es un reloj, hacia las 12 va a estar posterior, por lo tanto el espacio epidural, y hacia anterior, o sea, hacia las 6 vamos a encontrar el disco. Esta es la estructura anatómica clave y si no encontramos esto, la cirugía se hace muy dificultosa. Entonces, la técnica, y de nuevo muy estandarizada, vamos cortando y coagulando esta línea. Eh, en el fondo lo que hacemos en una cirugía abierta cuando abrimos el ligamento longitudinal, el anillo y nos sale la hernia. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con una tijera fulendoscópica. Entonces, en la medida que vamos cortando esta línea, acuérdense que esta línea es el horizonte, uno corta y avanza un poco la vaina, no con control radioscópico, con control fulendoscópico, y en la medida que vamos avanzando de lateral a medial, o sea, acercándonos a la zona paramediana, ahí vamos a poder encontrar la hernia y la vamos a remover. Entonces aquí está el video, de nuevo, esto es lo ideal, porque uno se encuentra así, ya se limpió todo el tejido, nuestra línea horizontal, el disco hacia las 6, el canal epidural hacia las 12, y vamos cortando y coagulando, porque aquí no está sangrando, pero es muy habitual que frente a algún corte sangre. Entonces se recomienda cortar, coagular, además al coagular con bipolar tensamos estas fibras. Entonces vamos cortando y vamos avanzando el bisel, que aquí se ve, hacia medial. Entonces va a llegar un punto en que nos vamos a encontrar con la hernia y aparece así tal cual, literalmente. Y mientras más grande la hernia, la verdad es que es más fácil porque si la hernia es muy grande va a estar empujando la raíz hacia posterior, por lo tanto no nos vamos a encontrar con la raíz. Ahora, si yo quiero ver la raíz, la tengo que buscar. Por lo tanto, insisto, es una cirugía bien segura y uno no recomienda andar buscando la raíz porque al remover los fragmentos, la verdad es que ya va a empezar a verse esa imagen full endoscópica que es las estructuras neurales flotando. Uno al principio entra y está todo rígido, nada se mueve. Uno remueve la hernia y como que todo el tejido neural se desplaza hacia el disco, como nos pasa en el abordaje interlaminar en que removemos una hernia voluminosa y la hernia se nos acerca hacia el receso lateral. Aquí ocurre lo mismo, pero mirado desde el disco. Entonces, este es un video en que uno ya removió la hernia, pero bueno,
dónde está la raíz que atraviesa el segmento, como decía, tengo que buscarla. Entonces tengo el ligamento longitudinal posterior, la grasa, el disco, ya no hay hernia. Entonces voy coagulando la grasa, voy coagulando de nuevo el ligamento y voy avanzando con mi camisa. Y al limpiar, ven que ahí se ve al fondo la raíz. No necesitamos verla, uno puede hacerlo, pero yo pienso que menos es más. Si ya sé que está descomprimido, salió mi hernia, ¿para qué me arriesgo a buscarla? Se puede, ¿eh? La verdad que cuando uno la ve es porque la hernia es tan mediana o paramediana que uno tiene que irse casi con el endoscopio cerca de la línea del proceso espinoso, y porque llegamos muy mediano vamos a ver la raíz, pero una hernia posterolateral típica no la vemos. Entonces, lo mismo, de posterior a anterior, ligamento amarillo, la grasa epidural, la raíz, el ligamento longitudinal posterior y el disco. Este es otro video. Entonces, ven al fondo la raíz, ya salió toda la hernia, el ligamento longitudinal posterior está acá, uno avanza con la vaina de trabajo, seguimos coagulando el disco. Estos son abordajes que uno hace cuando ha visto en la resonancia que hay un fragmento paramediano, entonces uno quiere asegurarse que no quede algo más mediano. Entonces, con el coagulador, que lo usamos como separador, coagulamos y movilizamos como despegando el ligamento longitudinal de la raíz. Entonces, de nuevo, coagulo, me meto debajo de la raíz está aquí, el ligamento, siempre mirando la punta del instrumental. Esto es básico. Los errores que uno comete es porque introduce muy profundo el instrumental y no mira la punta. Yo tengo que ver siempre la punta del instrumental. Entonces, por posterior a la raíz, por anterior a la raíz, y ahí confirmo que no hay ningún fragmento. Pero insisto, esto no lo hacemos de rutina, yo no lo recomiendo, y es más bien para mostrar las posibilidades que tiene la endoscopía, pero de cosas que no son necesarias. Una hernia intraforaminal, la técnica es exactamente la misma, uno hace lo que les mostré previamente, confirmamos que en la zona paramediana no hay algún fragmento, y ahí retrocedemos con la vaina y con los que estuvimos juntos en el paso práctico de ayer, en que aprendimos a rotar la vaina de trabajo hacia craneal y girar el endoscopio con nuestros 25 grados hacia craneal. Vamos a poder ver en el intraforamen y vamos a poder seguir desde el disco hacia cefálico a buscar una hernia en estas condiciones. Básicamente es lo mismo. Lo que es más desafiante y que requiere mucho más expertise, y que por eso que uno no lo recomienda en las etapas iniciales del curva de aprendizaje, es hacer abordajes extraforaminales, porque hay que saber muy bien la anatomía del foramen. Es una zona que está llena de capilares, sangra mucho si uno no tiene buen expertise. Como no estoy estabilizado en ninguna estructura ósea que me afirme el endoscopio, se mueve, uno se sale fácilmente, hay que volver a entrar. En cada entrada uno va dañando más los tejidos, más sangra, y al final se vuelve una pesadilla. Por eso que no es para principiantes. Entonces, esto es un clásico ejemplo de una hernia extraforaminal, y el abordaje es parecido al anterior. Si recuerdan, en el anterior uno llegaba en antero-posterior con la aguja hasta la línea pedicular medial, pero al centro del disco. En este abordaje la aguja va a este punto, a la unión del pedículo inferior, con la faceta. Y uno trata de clavar la aguja ahí, pero es bien difícil porque uno puede clavar el trocar, pero la aguja guía no se clava. Entonces, ya desde la entrada de este abordaje es técnicamente bien desafiante. Uno tiene que saber manipular. Es bien difícil introducir un dilatador a través de una aguja guía que es un alambre delgado que se dobla con nada. Imagínense teniendo una aguja guía suelta, apoyada, porque está solo apoyada en el pedículo. Entonces, insisto, paso a paso, aquí no hay ningún apuro, uno en la medida que tiene paciencia va logrando estas cosas. Entonces, lo mismo, colocamos la aguja guía en el pedículo inferior, retiramos el trocar, dejamos la aguja guía, colocamos el dilatador, y sobre el dilatador la vaina de trabajo, que es la misma, biselada. Ahora, como estamos trabajando en la parte más baja del foramen, es bien difícil, por no decir imposible, si yo estoy con un buen control radioscópico, que vayamos a ni siquiera tocar, ni menos ver la raíz que sale del foramen, la raíz emergente. Entonces uno llega al piso del foramen, a la altura del pedículo, uno va a ascender siguiendo la faceta, y recién ahí vamos a encontrar la raíz,
y vamos a tener que desplazar la raíz con el bisel, lo mismo que hacemos en el interlaminar, en que rotamos nuestro bisel para separar la raíz, esto mismo lo vamos a hacer por vía extraforaminal, vamos a encontrar la hernia y la vamos a remover. Pero claro, esto en una fotografía se ve súper fácil porque no hay capilares, no hay sangrado, no se mueve, nada se escapa. Entonces la teoría siempre suena bastante más fácil que la realidad. El abordaje transforaminal L5-C1. A mí me encanta este abordaje, por lo menos en mi experiencia clínica, estoy lleno de pacientes con estenosis del foramen L5-C1 y hay hartos de estos pacientes, porque primero, y no sé por qué, por lo menos eso nos pasa en Chile, a los cirujanos les cuesta diagnosticar una patología del foramen L5-C1 y muchos pacientes de este tipo que han tenido cirugía de descompresión o de fusión del segmento L5-C1, pero continúan con los síntomas. ¿Por qué? Porque el foramen está estrecho. No hay muchos cirujanos en Chile que hagan abordajes de este tipo, ni siquiera tubular, ni abierto, menos endoscópico, y al menos en mi experiencia me llegan muchos de estos pacientes. Entonces, y por eso que hago un punto específico de este abordaje, que es el único abordaje posterolateral que uno va a ocupar. Es difícil, y para mí que yo partí haciendo muchas discografías y la técnica antigua in-out, no me costó tanto, pero cuesta, y cuando uno lo enseña, y me ha pasado varias veces en Estados Unidos, que allá les encuentra como, chuta, qué difícil es este abordaje, y cómo lo hace, y cómo entra, y de nuevo lo mismo, si uno le enseña el ABC de esto, es fácil. Entonces, enfoquémonos en el anteroposterior, y aquí uno marca en centímetros. En mi experiencia, entre 8 y 10 centímetros. No hago la incisión hasta que ya llego con la aguja a qué punto. Y aquí les muestro el anteroposterior. La aguja literalmente pasa lo más pegado posible a la ilíaca. De hecho, uno puede marcar la piel con la dirección en anteroposterior de la aguja que uno va a utilizar. Entonces, vamos a avanzar con la aguja y en eso no es diferente a los otros abordajes. Llegamos hasta la línea pedicular lateral, no llegamos a la línea pedicular medial porque no vamos a trabajar en el intraforamen. Me tocó, en mi inexperiencia de hace muchos años, haber hecho nucleotomías del segmento L5-C1 con forámenes estrechos y tuve varias ganglionitis y lo pasa muy mal el paciente. Bueno, el cirujano también lo pasa bastante mal. Entonces, hay que enseñar las complicaciones, y hay que enseñar lo que uno no debe hacer. Y eso no hay que hacerlo. Entonces, hay que llegar con la aguja hasta la línea pedicular lateral, controlamos en lateral y la aguja tiene que estar aquí, igual que en el abordaje que os mostré anteriormente, sobre el pedículo inferior. Y claro, cuando introducimos el endoscopio es un abordaje que es posterolateral, pero es tremendamente vertical. Entonces uno se encuentra en el foramen, que en el fondo es redondo, pero no estamos entrando de frente, estamos más bien entrando así. Entonces uno no ve absolutamente nada salvo el pedículo y la faceta ascendente. Entonces, desde el punto de vista del trabajo que uno tiene que hacer con el drill, es importante, ¿eh? Entonces, de nuevo, estas de las cosas difíciles que yo recomiendo que uno las haga cuando ya se maneja muy bien en el abordaje foraminal, ya ha hecho extraforaminal, ya ha buscado hernias extraforaminales, y ya en el interlaminar sabe hacer una buena descompresión del receso lateral. Ese es el momento de abordar a este paciente. Entonces, estos son los resultados que uno obtiene. Encontramos un foramen muy estrecho, como se ve acá, uno lo descomprime, y la verdad es que si se fijan, la línea es bien posterolateral, y claro, mientras más estrecho el foramen, la verdad que es más vertical y no hay muchas posibilidades de angularse hacia anterior, porque tenemos todas las estructuras óseas que nos dejan bastante fijos en ese punto. Entonces, este es un clásico ejemplo de abordajes L5-C1, en este caso para una hernia. Entonces, para que no nos perdamos, este es el pedículo inferior, aquí está la faceta, entonces uno drila el pedículo inferior, en el fondo ampliamos el foramen un poquito hacia caudal y nos vamos a encontrar con la protrusión e inmediatamente la raíz. Por eso que si se fijan, y a ver si ahí está la vaina, uno no introduce la vaina dentro del foramen, está apoyada literalmente en la faceta, y si uno tiene esa precaución, que es bien importante, no vamos a estar pellizcando la raíz y no vamos a evitar todos los conflictos de espacio que generan después la ganglionitis. Entonces, sí podemos usar la parte biselada para separar un poco la raíz. Yo trato de no hacerlo mucho, le tengo bastante respeto al foramen,
tener una ganglionitis en el postoperatorio es bien terrible. Entonces evito todo lo que pueda movilizar la raíz. Entonces ahí se resecó la hernia, la raíz uno la puede seguir hacia medial, y si vemos que tenemos un poco de espacio cefálico a la raíz, más todo lo que es comprimido hacia caudal, eso basta y sobra. Ahora, claro, después cuando uno le pide una resonancia o un TAC de control y la descompresión que uno hizo se ve tan limitada, uno dice, no quedó tan bonito, pero clínicamente anda muy bien. Este es un caso aún más avanzado porque no solamente hay una ventana que es un foramen estrecho del sentido cefalocaudal, sino que como hay una espondilolistesis, en este caso grado 2, con un nivel fijo, no tengo las dinámicas, pero eso estaba fijo, genera esa compresión de la raíz que es tremenda. Entonces, se imaginan que estamos entrando desde posteriores acá. Esta anatomía sí es compleja porque no nos vamos a encontrar con un foramen redondo, nos vamos a encontrar como un escalón desde posterior hacia anterior. Entonces, va a ser un foramen que más que redondo va a ser como oblicuo de posterior a anterior o con una forma como una S. Cuesta ubicarse, la verdad es que... Y este es el caso. Entonces, lo mismo, siempre bien caudal, bien apoyado sobre el pedículo inferior, la vaina de trabajo libre, extraforaminal. Entonces uno con distintos instrumentos va descomprimiendo. Uno puede estar con una fresa lateral, que la vimos ayer, adelgazo un poco, uso una Kerrison, vuelvo de nuevo con esta fresa, vuelta a la Kerrison, y si se fijan, la verdad es que no he ido mucho en la faceta, porque no es necesario, es más bien pedículo y unión con la faceta, y cuando uno va, ahí estoy metiéndome debajo del pedículo, es como ampliar el foramen hacia caudal, más que hacia posterior, y no se ve, pero la raíz va a aparecer acá. O sea, lo que nos queda son 2 o 3 milímetros. Esta es una Kerrison de 4 para que se haga una idea de las dimensiones. Entonces, la descompresión del foramen es no solamente ósea, sino que es de ese disco pseudo protruido. O sea, uno trata de hacerle todo el espacio posible para no tener que manipular. Habitualmente este es un disco que no es blando, es disco teofítico. Miren si roto, la vaina ya aparece inmediatamente en la raíz. Entonces, si imaginan, este pedículo llegaba hasta acá, o sea, era imposible ni siquiera ver la protrusión sin haber primero removido esa parte de hueso. Esta es una cirugía bien especial, siempre la muestro porque no lo he vuelto a ver, y hay un fragmento libre, y sacar fragmentos libres por vía full endoscópica es bien difícil, sobre todo cuando están adheridos a la parte blanda, porque a diferencia de la cirugía abierta no tenemos dos portales, pues yo no la puedo tomar con una pinza y despegarla. Entonces tengo que ir usando la misma tijera que uno usa para abrir el ligamento longitudinal, para, con movimiento rotatorio, como lo aprendimos ayer, despegándola o cortándola. Y como además es un fragmento grande, no va a salir por la vaina de trabajo. Entonces uno tiene que cortar, sacar el fragmento por pedazo. La raíz no se ve, pero está acá, entonces no tenemos ninguna posibilidad de movernos. La verdad es que fue una cirugía bien desafiante, y a pesar de que yo hice una buena planificación preoperatoria, me encontré con una sorpresa. Entonces ahí la tomo con una pinza, trato de sacarla, no sale. Y ahí uno empieza con todas las herramientas que ha ido acumulando con la experiencia, porque esto no, uno lo aprende con el kilometraje o con las horas de cirugía. Se va cortando hasta que sacamos el fragmento. Esta otra, esto es un tema más fácil, una esterosis foraminal típica. Entonces recuerden, es derecha, por lo tanto caudal aquí a la izquierda. Con otra técnica, y estoy usando una fresa diamantada para fresar el pedículo inferior que está acá. Si veo que no avanzo con la fresa diamantada, me voy con una fresa lateral. Esta es mi fresa favorita, porque permite proteger todas las estructuras que están de la parte de la fresa acá y este protector posterior. Por lo tanto, es imposible que yo vaya a dañar alguna estructura que esté acá atrás. También lo vimos ayer en el paso. Si yo giro los 25 grados de la óptica, puedo ver lo que estoy drilando. Entonces, pedículo inferior, y aquí sí me fui hacia posterior, como en este arco que es la faceta ascendente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta fresa diamantada? No daña partes blandas. Entonces, si no estoy muy seguro de dónde está la raíz, puedo con más tranquilidad hacerlo. Entonces, ya ven que empieza a aparecer de a poco. Entonces, posterior,
pedículo inferior, y ahí está la raíz. Entonces, es muy, muy poco el espacio. Miren cómo el disco aparece recién en esa parte, de nuevo, una pseudoprotrusión. No hay estenosis del foramen que no tenga una pseudoprotrusión, no existe. No vamos a encontrar un foramen plano en que el disco esté abajo y no esté generando una compresión. Por eso que, como toda descompresión, lo óseo a veces es lo más fácil, sobre todo cuando lo vemos en interlaminar. Pero cuando tenemos que trabajar con las estructuras neurales, con tejidos vecinos, habitualmente súper adheridos y calcificados, es donde uno empieza a tener problemas. Esta última técnica yo la muestro, la conocí, esto lo inventó un cirujano alemán, el doctor Hugland. Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvo en Chile y él, estamos hablando 2007, 2008, en que todavía no estaba popularizado el tema full endoscópico. Entonces él había inventado hace muchos años esta técnica, y hay cirujanos que todavía la hacen, lo que les gusta, que es una descompresión percutánea del foramen. Este set existe, se ofrece, no es lo que yo recomiendo, y básicamente es una descompresión percutánea bajo radioscopía, y como es bajo radioscopía y sin visión full endoscópica, se recomienda hacerlo con anestesia local y sedación. En los 2 o 3 casos que yo tuve con doctor Hugan en Chile, el griterío del paciente era espantoso. Entonces, lo vi y nunca lo hice y nunca lo he recomendado. Entonces, es una descompresión manual con radioscopía. Hay fresas de distinto tamaño, uno las va introduciendo uno a uno, vamos confirmando con radioscopía, pero esto yo lo muestro como parte de la historia. Esto es lo que se hacía y es lo que yo no recomiendo que se haga. O sea, para que demos algo radioscópico percutáneo cuando tenemos unas ópticas que nos permiten ver todo lo que queramos. Y bueno, esta es mi casa, Santiago, Chile, así que están todos invitados.